buen día. Hoy es domingo 28 de junio de 2026 y antes de proceder con este programa déjame recordar. Tú de nuevo para marcar el botón de me gusta y para verificar tu suscripción a este canal. Bueno, hoy ha habido más noticias y los dos grandes conflictos que están ocurriendo. La situación en el Golfo Pérsico continúa deteriorándose con ataques iraníes a instalaciones militares estadounidenses a través del Golfo Pérsico, pero lo haré como he hecho en otros programas recientes, comenzar y enfocar. En este programa sobre la situación en Ucrania, y déjame primero comenzar hablando de algunas noticias. Eso acaba de llegar, que es información de los rusos, una afirmación que los rusos están haciendo. Que de vuelta en mayo, el 18 de mayo para ser precisos, un coronel ucraniano perteneciente a la inteligencia militar ucraniana fue eliminada, como dicen, presumiblemente por él. Rusos, el coronel en cuestión es el coronel Rustem Fakhriyev, quien, como dije, es un coronel de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania y la información que ha sido proporcionada proviene del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, el FSB, la organización que está a cargo de lucha contra el terrorismo, y están diciendo que el coronel Fakhriyev fue el organizador de un intento. Asesinato de un oficial ruso de alto rango en Crimea el 1 de diciembre de 2025. El intento de asesinato fue fallido y posteriormente circunstancias que no están nada claras, el coronel Fakhriyev mismo fue asesinado. Ahora, este es un desarrollo interesante porque, como he discutido en programas anteriores, ha habido algunas indicaciones durante el último año, más o menos, de que los rusos ahora están comenzando a tomar contramedidas en lo que podría llamarse la guerra sucia que ha estado ardiendo durante los últimos años, entre ellos y Ucrania. Los ucranianos, como es bien sabido, han llevado a cabo varios ataques y asesinatos selectivos de altos funcionarios rusos. Muchos en Rusia misma. Han asesinado a un número significativo de oficiales militares rusos. También han asesinado de vez en cuando a civiles. A veces, los civiles que han sido asesinados, como Daria Dugina, la hija del intelectual ruso Alexander Dugin, parecen haber sido asesinados de manera no intencionada. Bueno, no diré involuntariamente, pero fueron asesinados en lugar de su padre, quien era el objetivo original. Pero de todos modos, los ucranianos han llevado a cabo muchos asesinatos. Asesinatos quizás sería una palabra más precisa, en territorio ruso. Pero no ha estado del todo claro si los rusos han estado respondiendo y ha habido un número de muertes en Ucrania. Había un alto funcionario militar ucraniano que también está involucrado en las agencias de inteligencia, que fue asesinado en Kiev hace algunos meses. ASE y los servicios especiales ucranianos lograron rastrear y matar a una pareja ucraniana, más bien pareja azerbaiyana, que alegaron eran los asesinos, y también ha habido algunos meses. Hace meses, un asesinato en el oeste de Ucrania del prominente político nacionalista en
Ucrania lo llama un político nacionalista, algunos usarían descripciones más, digamos, vívidas. Por su política, de todos modos, el político nacionalista Andrei Parubi, que también fue asesinado él. Los ucranianos afirmaron que los rusos estaban detrás de ese asesinato. Pero el aparente asesino aparentemente niega esto. E insiste en que estaba actuando por su cuenta y por sus propias razones. Al menos esos fueron los informes que leí y escuché. Bueno, en esta ocasión, con el anuncio por parte del FSB. De, como ellos lo expresan, la eliminación del coronel Fakhriyev. Y la forma en que los rusos están vinculando la eliminación del coronel Fakhriyev a operaciones que ha llevado a cabo, incluyendo el uno, el fallido, contra un oficial ruso en Crimea. Aquí, de todos modos, los rusos parecen estar insinuando que este fue un asesinato de ojo por ojo, quizás eso. No una descripción completamente precisa, pero de todos modos un asesinato de represalia a una acción de los rusos. En la guerra sucia, ahora no parece haber mucha información proporcionada por los rusos. En cuanto a cómo murió exactamente el coronel Fakhriyev. Y nota que, según los rusos, fue eliminado el 18 de mayo, lo cual fue hace más de un mes. Y los rusos solo han hablado de esto ahora. Y bueno, es posible que el coronel Fakhriyev haya sido asesinado en un ataque aéreo o algo por el estilo. Pero el hecho de que el anuncio haya sido hecho por el FSB, que es una agencia de contrainteligencia, pero uno que también está aparentemente a cargo de operar la red de agentes que los rusos. Se sabe que han establecido en Ucrania. Bueno, parece que el coronel Fakhriyev fue eliminado. Vamos a usar la palabra rusa, no como resultado de la acción de las Fuerzas Armadas rusas, pero a través de algún tipo de acción organizada por la inteligencia rusa. Contrainteligencia. En este caso, en otras palabras, esto parece un asesinato selectivo de un oficial de la inteligencia militar de Ucrania llevado a cabo por los rusos. Y uno que los rusos esta vez han estado dispuestos a reconocer y hablar sobre. Y creo que esto debe ser visto como una escalada significativa por parte de los rusos en la guerra sucia. Guerra, ellos ahora están diciendo a los ucranianos, sí estamos eliminando a algunos de su gente, ustedes han sido. Realizando ataques contra nosotros, matando a nuestra gente en nuestro propio país, ahora estamos comenzando. Para hacer lo mismo contra ti estamos preparados para admitir ese hecho, quizás los rusos. Al proporcionar una explicación de una acción en la que estuvo involucrado Fakhriyev. El intento de asesinato de un funcionario ruso en Crimea. Están enfatizando de nuevo que esta es una acción de ojo por ojo. Mi suposición es incidentalmente que Fakhriyev fue destacado no solo por este episodio. En Crimea sospecho que los rusos creen que él estuvo involucrado en más cosas también. Pero parece que los rusos ahora se están enfocando en atacar o eliminar, como ellos dirían. Funcionarios de inteligencia ucranianos que están involucrados en este tipo de operaciones dentro de Rusia.
Y bueno, esto es obviamente una señal, un signo de advertencia para las diversas agencias de inteligencia en Ucrania. Ucrania que si continúan haciendo lo que están haciendo, lo cual estoy seguro que los rusos esperan, entonces cualquier funcionario ucraniano de alto rango que esté involucrado en este tipo de cosas es un objetivo para los rusos. Los rusos vendrán tras él. Y creo que esto va a causar un cambio en el estado de ánimo en Ucrania. Los ucranianos han estado llevando a cabo asesinatos desde 2014 hasta ahora. No ha habido ningún confirmación de Moscú de que están llevando a cabo asesinatos en Ucrania misma. Eso ha significado que los funcionarios ucranianos que son responsables de estos asesinatos y quien ha permanecido en Kiev bastante, confiados en que pueden jugar este juego sin ninguna consecuencia para ellos mismos. Ahora quizás sea diferente y quién sabe, eso podría hacer que algunos de ellos un poco más cautelosos acerca de involucrarse en este juego, aunque tengo que decir que mi propia sensación es que están tan inmersos en ello ahora, que dudo que vaya a cambiar mucho en términos del comportamiento ucraniano. Ahora, hay algo más que decir, lo que proviene de la información que he recibido. He recibido regularmente durante muchos meses. Esto es que la agencia de contrainteligencia rusa, el FSB, ha establecido ahora redes de agentes muy extensas en Ucrania misma. Y estas redes, algunas de las personas en estas redes, aparentemente han estado enviando solicitudes a Moscú. Han estado diciendo que han podido hacer todo tipo de, acciones encubiertas dentro de Ucrania. Asesinatos, sabotaje, cosas de ese tipo. Y han estado pidiendo permiso para hacerlos. Y el mensaje consistente que ha regresado de Moscú es: no hagas nada. Lo que necesitamos que hagas es proporcionarnos información. Si comienzas a participar en actividades encubiertas, ya sean asesinatos, ya sea sabotaje, arriesgas romper tu cobertura y la información que nos estás proporcionando es más útil que cualquier acción encubierta que puedas tomar. El anuncio de que los rusos estaban detrás del asesinato del coronel Fajriev puede sugerir que ha habido un cambio de política en Moscú. Y voy a sugerir de nuevo que esto quizás explique la demora en que los rusos confirmaran que estaban involucrados en la muerte del coronel Fajriev. Muerte. Presumiblemente, quien quiera que estuvo involucrado en organizar la muerte del coronel Fajriev dentro. Ucrania ahora ha sido extraída o quizás ha ido bajo una cobertura más profunda para que los rusos. Sentirse capaz de confirmar su papel en la muerte del coronel Fajriev sin exponer o comprometer sus redes. De todos modos, creo que este es un desarrollo interesante y podríamos comenzar a ver. Mucho más de esto sucederá en el futuro, y me atrevo a decirlo, podría no limitarse solo a Ucrania.
Recuerdo que hace aproximadamente 10 años se proporcionó un informe, y esto era de fuente abierta, por agencias de inteligencia rusas a Putin discutiendo su éxito en la eliminación de redes yihadistas en el Cáucaso del Norte. Y las agencias de inteligencia le dijeron a Putin que una de las razones de su éxito era que no habían limitado sus operaciones encubiertas al Cáucaso del Norte en sí. Habían rastreado a las personas que estaban detrás de estas operaciones terroristas yihadistas en el norte. Cáucaso, a donde sea que fueron a esconderse, ya fuera en el Medio Oriente o de hecho en Europa, así que eso es algo que los rusos han demostrado que están preparados para hacer en el pasado. Temo que ahora hay una posibilidad muy real de que empecemos a ver la guerra sucia expandirse más allá del territorio ucraniano también. Bueno, de todos modos, encontré este incidente interesante más porque, como dije, de lo que el FSB nos está diciendo al respecto que de cualquier otra cosa. Bueno, incluso mientras el FSB ha estado transmitiendo estos mensajes, el presidente ruso Vladimir Putin ahora ha hablado en el Congreso Anual del Partido Rusia Unida, que es el partido gobernante de Rusia. Y por supuesto, este Congreso se está llevando a cabo este año en el contexto de las elecciones parlamentarias, que deben tener lugar en Rusia en el otoño. Y por supuesto también están teniendo lugar en un momento en que Ucrania, apoyada por Occidente, ha estado llevando a cabo varios ataques con drones y por supuesto otros ataques, asesinatos y ese tipo de cosas. Dentro de Rusia, atacando refinerías, atacando o tratando de atacar fábricas. Haciendo todas estas cosas, poniendo una presión particularmente fuerte en Crimea y la región de Gerson. Y estos tipos de lugares, todo como parte de lo que dije hace 10 días tras mi regreso de Rusia. Fue un intento de interrumpir el sentido de normalidad, el sentido de que Rusia continúa, funciona normalmente, los rusos viven normalmente sus vidas cotidianas, la economía funciona, los negocios funcionan, los niveles de vida aumentan. El extraordinario sentido de normalidad que ves en las ciudades rusas, Ucrania y él. Occidente tratando de interrumpir eso porque entienden que esta es la única manera realista en que ellos. Pueden detener a los rusos en su camino que sienten que tienen que crear algún tipo de sentido. Sentido de crisis en Rusia para intentar frenar y revertir el deslizamiento inextricable de Ucrania hacia. Derrota eventual. Hablé de esto en profundidad en un programa que hice en este canal y también lo discutimos en un programa que Alex Christoforou y yo hicimos en The Duran, ambos. Los programas atrajeron una gran cantidad de atención, según recuerdo, y había algo de resistencia contra este análisis y algunas sugerencias de que si esto era él. El enfoque del Kremlin que era uno defectuoso. Pero de todos modos, hoy como sucede.
en este Congreso del Partido Rusia Unida. Vladimir Putin mismo, el presidente de Rusia, ha explicado que esto es exactamente de Ucrania. Y la estrategia de Occidente, y es exactamente lo que los rusos están buscando resistir. En otras palabras, que tanto como cualquier otra cosa, la guerra ahora se ha convertido en una guerra, en el que Occidente y Ucrania intentan desestabilizar la situación interna en Rusia al romper. El sentido de normalidad que existe allí fue el Kremlin, por su parte, está trabajando muy duro para asegurar que este estado de normalidad se preserve. Y bueno, podemos ir a lo que dijo el propio Putin. Y podemos ver eso. Estas son sus palabras. Y los estoy tomando ahora del propio sitio web del Kremlin. Esta es su traducción. La traducción oficial al inglés de sus palabras. Sin exageración, Rusia está experimentando una presión sin precedentes de las élites occidentales. Nota que él habla sobre las élites occidentales. Incluye tanto a los europeos como a los americanos. No está hablando de las élites europeas. Él está hablando sobre los estadounidenses y los europeos aquí. Y como veremos, él dice que es Occidente el que está tratando de interrumpir la situación interna en Rusia para romper la sensación de normalidad que existe allí, no Ucrania. Y luego continúa de la siguiente manera. No son capaces de infligir una derrota estratégica sobre nosotros ni de ganar una victoria en el campo de batalla. Sus intentos de desestabilizar la situación política y sembrar el descontento interno también están fracasando. En consecuencia, siguen alentando al régimen de Kiev, que han elegido como un ariete en su lucha contra Rusia, sin mostrar ninguna simpatía por el pueblo ucraniano. El régimen de Kiev se está retirando a lo largo de toda la línea de contacto, de ahí sus recientes actividades terroristas. Actividades. ¿Cómo más se pueden describir los ataques dirigidos a civiles y a instalaciones civiles? Y prácticamente reclutamiento abierto de renegados dentro de nuestro país para llevar a cabo sabotaje y ¿ataques terroristas? Bueno, ahí lo tienes. Es Putin mismo proporcionando su perspectiva. Y el Kremlin es respetuoso de lo que esta guerra se trata en última instancia. La guerra comenzó como un intento occidental de provocar un cambio de régimen en Rusia. Un intento de crear un sentido de crisis en Rusia a través de sanciones y presión militar. Presión que llevaría en última instancia a una crisis política que colapsaría la política. Y sistema gubernamental en Rusia, y conducir de esa manera a la propia caída de Putin. La presión militar ha fracasado. Ucrania está perdiendo la guerra. La presión económica ha fracasado. B. Esto para mí mismo cuando estaba en Rusia, cualquier duda que pudiera tener sobre el Banco Central. Política monetaria, no hay duda alguna de que la situación económica interna dentro de Rusia. En general es estable y que los niveles de vida han estado aumentando y que el país está en una situación de pleno empleo.
Así que las sanciones han fracasado. Así que con el fracaso de estas dos cosas, intentas algo más, realizas ataques con drones en lo profundo de Rusia. Rusia podría en sí misma no causar una gran cantidad de daño, pero crea un sentido de tensión y nerviosismo dentro de ciertas partes de la sociedad rusa y al mismo tiempo llevas a cabo cuando puedes lo que Putin llama ataques terroristas, en otras palabras asesinatos y asesinatos de los funcionarios rusos, y a veces tú vas aún más lejos con los rusos, por supuesto, alegando que el ataque en el Crocus Hall, que tuvo lugar hace algún tiempo, creo que fue hace aproximadamente 2 años ahora siendo un ejemplo, un ataque terrorista masivo en un concierto de rock que los rusos afirman que fue. Organizado por la inteligencia ucraniana, así que esto ahora, según Putin, es el plan por defecto. Que como dicen los rusos, los curadores occidentales de Ucrania han retrocedido en todo lo demás habiendo. Fracasó y por supuesto Putin dice al partido Rusia Unida que este plan también está fracasando. Dos, el sentido de normalidad en Rusia, en otras palabras, se está preservando en general. Los intentos de sembrar pánico y crear caos dentro de la sociedad rusa utilizando los ataques con drones y cosas así no están teniendo éxito. Y Putin le está diciendo a Rusia Unida, que es por supuesto el vehículo político del Kremlin para ejercer control e influencia política en todo el vasto territorio de Rusia. Rusia. Este intento de sembrar discordia también está fracasando. Ahora, por supuesto, Putin diría que y quizás en privado está más preocupado por la situación interna de lo que está preparado. Para dejar claro, cuando se dirige así a su propio partido, hubo una reunión hace un par de días. Como discutí, el Consejo de Seguridad de Rusia dejó de ser un órgano de toma de decisiones y sí discutieron la situación interna dentro de Rusia y los pasos que las agencias de seguridad dentro de Rusia están tomando para mantener la situación bajo control, y el jefe del FSB, Bortnikov, y el interior. Ministro, que es el funcionario a cargo de la policía, Kolokoltsev, ambos presentaron informes lo cual por supuesto no hemos visto. Pero para que conste, creo que Putin en general Recientemente estuve en Rusia. De hecho, estuve allí hace solo 2 semanas. Estuve en Moscú, estuve en Pskov, que es en muchos aspectos una ciudad en la línea del frente. La gente, por supuesto, estaba al tanto de los drones. La gente, por supuesto, estaba al tanto de la guerra, pero me sorprendió la medida en que la vida normal. Sin embargo, logra continuar y no tuve ninguna sensación de ningún estado de crisis o de pánico en estas 2 ciudades. Y bueno, ayer discutí comentarios que residentes de Crimea había dado al Daily Telegraph en Londres, siguiendo el anuncio de las autoridades de Crimea.
del estado de emergencia que habían declarado en Crimea. Siguiendo los ataques con drones ucranianos destinados a interrumpir el suministro de combustible y distribución de energía en Crimea, y sospecho que, para frustración del Daily Telegraph, los residentes. En Crimea también parecen transmitir un sentido de comprensión y calma por toda la situación. A pesar de la presión obvia que estaban bajo. Bueno, esa es mi evaluación, no conozco ninguna convincente. Argumento que dice lo contrario, pero nota de nuevo el peso que Putin está colocando en el hecho de que lo que él describe como la guerra terrorista es ahora esencialmente todo lo que Ucrania y sus patrocinadores occidentales tienen que. ¿A quién pone la responsabilidad de lo que está sucediendo? Es todo lo que les queda. Y de nuevo, si piensas que este anuncio del FSB sobre la eliminación del coronel Fajriyev es una coincidencia, que no está relacionado con este discurso de Putin, yo estaría en desacuerdo. Estoy de acuerdo, creo que está destinado a transmitir a la audiencia rusa, mira, no solo estamos sentados. De hecho, estamos contraatacando a las mismas personas que en Kiev son responsables de. Estas cosas son, tanto en otras palabras, un mensaje para la gente en Rusia y para la gente dentro de el Partido Rusia Unida, ya que es un mensaje a los ucranianos y a Occidente. Pero también refleja el lenguaje de Putin de que si los ucranianos y Occidente quieren una guerra sucia. Entonces ellos tienen uno, que si quieren operar de esta manera. Entonces los rusos realmente darán tan bien como reciben. Actuarán sin piedad y de manera decidida. Y como dije anteriormente, probablemente no se limitarán solo al territorio de Rusia. Así que de todos modos, eso es lo que quería decir sobre estas dos piezas de noticias muy interesantes. Como dije, no creo que sea una coincidencia que estas dos cosas hayan salido al mismo tiempo. Y ellos sugieren un cambio en la dirección de la guerra. Ahora, mientras tanto, la guerra misma continúa de la misma manera que lo hizo anteriormente. Los rusos continúan anunciando, el Ministerio de Defensa ruso continúa anunciando a lo largo del día. Y dio más información sobre el desalojo de más edificios de apartamentos en Konstantinovka y Liman. Para repetir de nuevo, creo que ambos de estos lugares están bajo control ruso. Pienso que lo que está sucediendo en ambas de estas dos ciudades es que los rusos, como lo hacen regularmente, retrasan el anuncio formal de la captura de estos dos lugares hasta que han examinado cada parte de la ciudad. Localizó a cualquier rezagado ucraniano, eliminó y desmanteló cualquier trampa explosiva dejada atrás. Y por cierto, una vez que estas dos ciudades, Konstantinovka y Liman, hayan sido capturadas, entonces los rusos comenzarán a desplegar más fuerzas en ambos de estos lugares.
Ambas ciudades se convertirán en útiles puntos de apoyo para futuros avances rusos en el área de Donbass. Ha habido otro artículo interesante en Bloomberg hablando sobre la situación militar. Habla sobre cómo la ciudad de Kramatorsk, la ciudad central dentro de la conurbación Slaviansk-Kramatorsk, es la única parte de Donbass que aún está bajo control ucraniano. Cómo esa ciudad ahora está bajo una presión creciente. Bloomberg informa correctamente que no hay combates hasta ahora en Kramatorsk mismo. Pero el hecho de que Bloomberg esté hablando sobre la amenaza Kramatorsk nuevamente destaca el hecho de que hay un deterioro general de la situación en Donbass. Y la presión sobre Kramatorsk y Slaviansk seguramente se intensificará en las próximas semanas. Y por cierto, ha habido más informes de más combates en otros lugares. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado la captura de 2 asentamientos, en lo que yo llamaría las líneas del frente de Orejov Oriental. Parece que el pequeño pueblo de Pokrovsk, que en realidad se encuentra en la región de Dnipropetrovsk. Pero lo que es importante para intentar defender las rutas de suministro del norte a Orejov. Que otro asentamiento cerca de Pokrovskaya ha sido capturado por los rusos. Y que los rusos están ahora cerca de un cerco y presumiblemente un ataque en Pokrovskaya también. Así que la lucha continúa teniendo lugar allí y en el lado occidental de Oreyov del general Teplinsky. Grupo de fuerzas Nipa también parece estar activo moviéndose más cerca de Orejov desde el oeste incluso mientras. Los ucranianos por su parte intentan presionar a las fuerzas del general Teplinsky en el área cercana al Dnipro. Espero que empecemos a ver movimientos muy rápidos en el área de Oreyov a lo largo del curso. Curso de julio y agosto así, pero de todos modos hay mucha pelea como dije ocurriendo en la región de Zaporozhye, y para decirlo simplemente, los ucranianos parecen estar cortos de reservas. Han concentrado un número significativo de sus fuerzas en la región de Zaporozhye, como esperaba. Los avances rusos hacia la ciudad de Sumy en el norte, en el noreste de Ucrania, han provocado un importante reagrupamiento de tropas ucranianas para intentar proteger a Sumy de un inminente ataque ruso. Ataque. Todo eso está muy bien, podría estabilizar la situación o ralentizar el avance ruso. En Sumy por un tiempo, pero dado los escollos de mano de obra que los ucranianos enfrentan ahora, inevitablemente. Inevitable si los ucranianos concentran tropas para defender Sumy. Que creo que tienen que hacer dado la amenaza a Kiev que la caída de Sumy causaría. Que están teniendo que redeplegar tropas de otros lugares y reducir sus reservas. Y eso es algo me parece que realmente no pueden permitirse hacer.
De todos modos, ese es una muy breve resumen de una situación muy complicada en las líneas del frente. Pero para repetir de nuevo, los rusos de hecho están avanzando. Todos los mejores observadores de la guerra confirman esto. Exactamente como dijo Putin, la presión sobre los ucranianos a lo largo de las líneas del frente sigue creciendo. Y la batalla principal en Donbass continúa. Los ucranianos nuevamente lanzaron más ayer. Ataques de drones y misiles en Rusia. Nuevamente lanzaron ataques de misiles flamenco hacia una instalación industrial de algún tipo en la ciudad de Volgogrado, Stalingrado. Como solía ser una vez, también lanzaron grandes cantidades de drones contra Rusia. En Rusia hay un consenso creciente de que estos ataques con drones están siendo lanzados contra Rusia. El territorio se está volviendo menos efectivo, mencioné esto en un programa anterior. Es posible que los ucranianos tengan más bajo la manga de lo que no sabemos. Pero esa parece ser la situación en este momento. Los rusos, por el contrario, ante una situación en la que las defensas aéreas de Ucrania han colapsado esencialmente, se han estado enfocando en destruir estaciones de llenado de gas ucranianas en el este de Ucrania e instalaciones de almacenamiento de petróleo en el este de Ucrania. En lo que parece un intento claro de destruir la logística ucraniana en el este de Ucrania. Y también han estado ocupados atacando instalaciones ucranianas a lo largo de su sistema ferroviario. Y en particular, han estado ocupados destruyendo trenes ucranianos y locomotoras ucranianas. El punto sobre las locomotoras ucranianas es que Ucrania utiliza el ancho de vía ruso más amplio. Sus líneas ferroviarias ucranianas, en otras palabras, son más anchas que las del oeste, por lo que el oeste no está en posición de reemplazar locomotoras. Motores de trenes, en otras palabras, que están destruidos, lo cual es un problema para Ucrania. Si el sistema ferroviario comienza a degradarse significativamente porque, al igual que los rusos, los ucranianos depender de su sistema ferroviario para su logística y sus grandes movimientos de tropas. De todos modos, los rusos han estado ocupados en esto. Recuerdo que al principio de la guerra, un funcionario ferroviario ucraniano dijo que a pesar de los intentos rusos en los primeros meses de la guerra, no se había destruido ni un solo tren de municiones ni un tren de despliegue de tropas que Ucrania tuviera, por los rusos. Los rusos ahora parecen capaces de destruir trenes y locomotoras regularmente. Y en las últimas semanas ha habido informes de que lo están haciendo prácticamente todos los días. ¿Cuánto? ¿Cuál es la totalidad del daño que se ha hecho? Por supuesto no puedo decir. Ahora, por último, en la guerra, los rusos también han afirmado que 2 ataques que llevaron a cabo en aeródromos ucranianos han resultado en la destrucción de 3 aviones de combate ucranianos MiG-29. Jets. Estos, por cierto, no son sobras de la Fuerza Aérea Ucraniana original que existió.
antes del inicio de la operación militar especial. Eran MiG-29 proporcionados a Ucrania, como yo. Entenderlo por los aliados de Ucrania en la OTAN. Muchos estados de la OTAN en Europa del Este continuaron operando. Operar a ser 29 incluso después de que se unieron a la OTAN como una herencia legado de la época en que usaron. Ser parte de la organización del Tratado de Varsovia, el Pacto de Varsovia de todos modos une esta destrucción de. Estos tres hacen 29 parece haber sido al menos parcialmente confirmado por los propios ucranianos. Y aquí voy a dar una teoría especulativa de mi propia. Recientemente, hace aproximadamente una semana, hubo un ataque con misiles ucranianos en una instalación industrial. En la ciudad rusa occidental de Voronezh. Y hubo algunas sugerencias de que el misil utilizado era un Storm Shadow británico. Más tarde hubo sugerencias de que no era una sombra de tormenta en absoluto, pero un misil de crucero Dirty Dagger, que es un misil de crucero desarrollado recientemente y puesto en producción en los Estados Unidos. Ahora, el punto es que tanto el Storm Shadow como el Dirty Dagger son misiles lanzados desde el aire. Misiles. El Storm Shadow, que es un misil grande-ish, hasta donde sé, no se lanza. De MiG-29. Se lanza principalmente desde Sukhoi 24 por Ucrania, excepto que aparentemente los rusos han destruido toda la flota de Sukhoi 24 de Ucrania. Macron recientemente suministró a Ucrania Mirage 2000. Y aparentemente estos son los aviones que Ucrania ahora utiliza. Realizar ataques de sombra de tormenta. Pero en realidad no hemos visto muchos de estos. Y aparentemente por todo tipo de razones sobre las que realmente no quiero especular porque no sé. Pero parece que los ucranianos no están muy contentos con los Mirage 2000. El misil de crucero Dirty Dagger, sin embargo, parece ser más pequeño, significativamente más pequeño. Y me pregunto si se lanza contra objetivos. Se puede lanzar desde el MiG-29. Y tal vez estos tres MiG-29 que los rusos acaban de destruir eran los MiG-29 que participaron en el reciente ataque con misiles contra la instalación industrial en Voronezh. Solo una suposición, pero creo que es completamente plausible. Y bueno, como he dicho muchas veces, no veo por qué. No debería involucrarme en alguna suposición extraña en mi propio canal de todos modos, dejando eso de lado. La situación general en el conflicto, ahora la guerra sucia está escalando, los rusos están. En respuesta, acaban de anunciar que han matado a este oficial de inteligencia ucraniano. Más oficiales de inteligencia ucranianos van a ser objetivo con el tiempo. Había un artículo en Reuters que hablaba sobre la presión que supuestamente está bajo Putin. De los halcones rusos para escalar la guerra y tomar medidas para eliminar la política ucraniana.
líderes políticos hasta incluyendo al propio Zelensky. Reuters informó de esto como si fuera algo relativamente nuevo. Admitió que había habido estas demandas antes, pero afirma que estas demandas se han vuelto ahora más agudas y más urgentes. Siguiendo los ataques de drones ucranianos en Rusia. Bueno, puede que haya algo de verdad en eso. Pero para repetir de nuevo, ha habido demandas en Rusia para que los rusos actúen para matar a Zelensky. Matar a otros funcionarios ucranianos, atacar centros de toma de decisiones en Kiev. Matar a otros funcionarios ucranianos y occidentales en Ucrania, volar los puentes del Dnipro. Esos tipos de demandas han sido hechas por muchas de las mismas personas mencionadas por Reuters. Bueno, básicamente desde el inicio de la operación militar especial, así que no hay absolutamente nada nuevo en realidad en el hecho de que se están haciendo estas demandas, pero quizás solo posiblemente Reuters está. Correcto, y que la presión para tal escalada no solo está creciendo, sino que el Kremlin mismo está volviéndose más receptivo a ello. Después de todo, el Kremlin puede sentir que, dada la negativa occidental a reconocer las líneas rojas rusas, el tiempo ha llegado de hecho para tomar acciones de represalia más duras. Y la confirmación del papel de Rusia en el asesinato del coronel Fakhriyev. Bueno, podría de hecho señalar en esa dirección. De todos modos, ahí está. Veremos qué, si es que hay algo, los rusos eligen hacer en el futuro. Pero Putin sobre la guerra tiene razón. Personas como Sergei Politaev, escribiendo sobre la guerra desde Rusia, también tienen razón. La situación en los campos de batalla continúa señalando como lo ha hecho consistentemente desde la caída. De Devka en febrero de 2024 hacia una eventual victoria militar rusa en el hecho de que la victoria la clave de la cual es la conquista de Donbass, nunca ha estado más cerca de lo que está ahora con los rusos. Ahora presionando sobre Kramatorsk mismo como lo discutió Bloomberg, ahora voy a terminar este aumento. Sobre noticias ucranianas al discutir alguna información que ahora está circulando en partes del oeste. Medios sobre la reciente reunión del Consejo Europeo, en otras palabras, el liderazgo de la Unión Europea, porque según algunos de estos informes, la ofensiva de drones contra Rusia, que ha desencadenado tal euforia entre algunos líderes occidentales y en algunos medios de comunicación occidentales. Hay un artículo extraordinario del periodista del Financial Times Martin Sandbu, quien ha sido uno de los defensores más obsesivos de la escalada contra Rusia. Básicamente desde que comenzó el conflicto. Y bueno, quiero decir, si vas a su artículo en el Financial Times hoy, verás el extraordinario grado de euforia que los últimos desarrollos de drones
tanto los ataques con drones dentro de Rusia como el éxito, según él, de las operaciones con drones ucranianos en la línea del frente. La euforia se está engendrando con él. Pero de todos modos, aún parece que no todos dentro de la Unión Europea están de acuerdo porque algunos. Líderes, y no se nos dice qué líderes aparentemente expresaron dudas. Dudas sobre toda esta ofensiva de drones. Se preguntaron si realmente está logrando los efectos que se dicen, si realmente está causando el tipo de daño económico que algunas personas han estado reportando. O sí, por el contrario, lo que está haciendo la ofensiva de drones es hacer que la gente en Rusia esté más enojada y endurecer su determinación allí. Ahora, sobre el daño económico y otros daños, ya he discutido esto. Pero para que conste, ha habido un buen artículo de Marat Hairulin nuevamente, analizando las exportaciones de petróleo ruso y contrarrestando, por cierto, otro artículo en Bloomberg. Y Hairulin proporciona una cantidad significativa de información sobre la situación actual con las exportaciones de petróleo ruso y según Hairulin, y por cierto, esta es mi comprensión de que esto. Es realmente cierto decir que Rusia ha estado exportando petróleo en cantidades récord durante el último. Pocas semanas y a pesar de una aparente cancelación de las licencias por los Estados Unidos otorgadas para él. Exportación de petróleo ruso. Las exportaciones de petróleo ruso continúan básicamente sin cesar y los ingresos rusos de esto. Las exportaciones de petróleo están aparentemente en un nivel extremadamente alto solo para decirlo. De todos modos, los ataques en él. Refinerías. Los ataques a la economía no están teniendo el efecto que muchas personas dicen sobre él. Cuestión de resolución. No puedo realmente decir mi sentido en mi propia visita a Rusia. Es que el ambiente allí era bastante difícil cuando fui allí en junio del año pasado. Asistir a la conferencia en San Petersburgo y que sigue siendo difícil en prácticamente el mismo nivel. Hoy no tuve la sensación de que se hubiera endurecido aún más o de que hubiera algún tambaleo. En la dirección opuesta, pero de todos modos aparentemente algunas personas dentro de la Unión Europea nuevamente estábamos. ¿No se les ha dicho quiénes son? Se preguntan sobre la plena sabiduría de esta estrategia. Ahora me alegra escuchar. Esto, pero diría que en realidad la situación es peor de lo que ellos en algunos. Maneras de imaginar, porque dado lo que el Kremlin está hablando sobre la guerra sucia. Dada el anuncio del asesinato del coronel Fakriev. Creo que estamos más cerca de lo que nunca hemos estado. A una situación donde comenzamos a ver a los rusos tomando contramedidas. Contra posibles objetivos ucranianos en Europa misma. Y por supuesto fue el propio Putin quien hace apenas unos días. Como discutí en este programa, dijo que si hay ataques con misiles o drones en Rusia.
Rusia lanzó desde sitios en territorio europeo, entonces los rusos atacarán esos sitios. Y por supuesto, Lavrov, por su parte, tuvo cuidado de recordar a los europeos que las advertencias rusas a diplomáticos europeos en Kiev, que Kiev ya no es seguro que los rusos estarán llevando a cabo. Huelgas contra los centros de toma de decisiones en Kiev. Lavrov fue cuidadoso al recordar a los europeos que esas advertencias siguen siendo válidas, y todo lo que he estado aprendiendo durante las últimas 2 semanas sobre el progreso del programa de misiles Ureshnik también apunta en esa dirección. Es muy probable que veamos una escalada significativa de la guerra durante los próximos meses. No solo la guerra terrestre con avances en Donbass, sino la guerra sucia y con ataques contra Kiev y con todo tipo de otras cosas también. De todos modos, déjame ahora pasar a la situación en el Golfo Pérsico. Ahora estos últimos ataques y contraataques por los estadounidenses y los iraníes entre sí. De hecho, como dicen algunos comentaristas, poner en duda toda la tregua entre los Estados Unidos e Irán. También deben, en última instancia, crear dudas sobre el movimiento de envío a través del estrecho de Hormuz. Aunque aún no he escuchado ninguna información realmente confiable sobre lo que está sucediendo exactamente. En el momento presente, con el envío moviéndose a través del estrecho de Hormuz. Pero lo que muestran es que el conflicto entre Irán y los Estados Unidos e Irán e Israel demasiado incidentalmente están muy lejos de terminar. A lo largo del día de hoy, los iraníes parecieron aumentar sus demandas con respecto a Israel y sus operaciones en Líbano, el extranjero iraní. El portavoz del ministerio dijo que lo que se necesitaba ahora era un calendario para una retirada israelí. Retirarse del Líbano, y el patrón de este conflicto hasta este momento es que cuando los iraníes flotan tal idea como la que están haciendo ahora se convierte en una demanda iraní y la lucha se intensifica. Entre Irán y los Estados Unidos, y la situación en el estrecho de Hormuz se deteriora. Hasta que esa demanda iraní sea finalmente satisfecha. Ahora, eso va a poner una enorme presión sobre los Estados Unidos. Y ya puedes verlo en algunas de las declaraciones que el presidente Trump ha comenzado de nuevo, para hacer que él esté hablando de destruir Irán, a menos que los iraníes básicamente hagan lo que él dice. Él ha estado hablando así muchas veces y tiende a empezar a retirarse en ese tipo de lenguaje cuando se siente bajo presión. La situación con las reservas de petróleo sigue siendo catastrófico. Estados Unidos necesita hacer que el petróleo se mueva a través del estrecho de Hormuz. No solo esporádicamente, sino de manera consistente. Los precios del petróleo en los últimos días han caído. Y de vuelta a sus niveles anteriores, al 28 de febrero de nuevo. Sospecho que esto ha sido ayudado
por la intervención de alguien en los mercados financieros. Esa es mi opinión, no puedo probarlo, pero esa es mi suposición, pero obviamente si el alto el fuego se rompe completamente, si el MOU se vuelve redundante, si esto. Visiblemente falla, si vemos un regreso a la guerra, entonces los precios del petróleo van a comenzar a subir una vez más. Y por supuesto lo harán en un contexto de reservas de petróleo de EU desastrosamente agotadas. Tierra para que puedas entender por qué Trump se está enojando. Las personas asustadas a menudo se expresan. Con ira, y me parece que eso es exactamente lo que el presidente Trump ha estado haciendo ahora todo de. Esto, sin embargo, ilustra nuevamente lo frágil y en algunos aspectos insatisfactorio que fue el documento del memorando de entendimiento. Los estadounidenses hicieron todo tipo de concesiones masivas a los iraníes de Ucrania en ese documento. Concesiones que por supuesto nunca tuvieron la intención de cumplir. Los israelíes no eran parte del MOU de todos modos, y claramente no se sienten moralmente obligados por él. Siguen insistiendo en operaciones en Líbano. Y continúan ejerciendo una fuerte presión sobre el gobierno libanés, que está dividida y una facción de la cual es simpática. Más simpático con Israel de lo que parece que con Hezbollah. Y que ha acordado en consecuencia. Lo que Hezbollah llama un acuerdo de rendición con Israel, que Hezbollah por su parte está rechazando. Así que el MOU fundamentalmente no ha resuelto nada y los propios iraníes sospecho que están comenzando. Entiende esto que el único efecto práctico del MOU fue reabrir el estrecho de Hormuz que fue la única razón por la que los estadounidenses lo firmaron en absoluto y por supuesto la reapertura de la. El estrecho de Hormuz en este momento particular lo que hace es debilitar la influencia de Irán, así que ¿qué va a pasar allí? Todavía no hay noticias sobre el ministro de Relaciones Exteriores viajando a China. Hay poca información sobre lo que exactamente van a hacer los iraníes, pero díganlo de manera muy directa si los iraníes deciden que la vía del MOU ha fracasado y que es hora de renovar el conflicto con los Estados Unidos. Reiniciar, no solo reiniciar ataques a bases estadounidenses, pero para escalar ataques en bases estadounidenses, si eso es lo que deciden los iraníes. Si eso es lo que ya ha decidido el IRGC. Y algunas de sus declaraciones parecen sugerir que, bueno, yo por uno no me sorprendería cómo eso jugaría internacionalmente lo que China y Rusia. Y Arabia Saudita y todos estos países piensan en esto, no estoy seguro, pero este conflicto en él. El Golfo Pérsico, como he dicho muchas veces, está lejos de haber terminado. Pensé que la tregua.
lo que equivale al MOU probablemente duraría algún tiempo. Dudé que los propios estadounidenses querrían romperlo reanudando las hostilidades. Admito, no consideré la posibilidad de que los iraníes pudieran decidir. Que no estaba funcionando para ellos y podrían decidir alejarse de ello. Pero de todos modos parece que podríamos estar yendo en esa dirección, en cuyo caso no es imposible. Que nuevamente veremos una reanudación del conflicto en el Medio Oriente, de todos modos veremos. En general todavía siento que con el de Trump. De vuelta a la pared siendo lo que es, él hará todo lo posible para detener la lucha y asegurarse que el estrecho de Hormuz permanezca abierto, pero veremos qué pasa. De todos modos, aquí es donde estoy. Voy a terminar el programa de hoy. Déjame recordarte de nuevo que puedes encontrar todos nuestros programas en varias plataformas locales, Rumble X y Substack. Puedes apoyar nuestro trabajo a través de Patreon y Subscribestar. Y al ir a nuestros enlaces de la tienda debajo de este video. Por último, pero no menos importante, si te ha gustado este video, por favor recuerda marcar el botón de me gusta y verificar tu suscripción a este canal. Eso soy yo por hoy, más para mí. Pronto, que tengas un muy buen día. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Cole fue asesinado junto con 2 oficiales de inteligencia de Gran Bretaña. Ojalá la gente dejara de decir que Rusia está sufriendo bajas desproporcionadamente altas en Ucrania, porque simplemente no es cierto. La verdad es que son los ucranianos los que están pagando el precio más alto. No soy ruso, pero estoy dispuesto a decir que hablo en nombre de todos los rusos cuando digo eso. Gracias por tu increíble trabajo, Alexander. Kiev podría colapsar si atacan las discotecas. Esperaría que haya planes en marcha para eliminar también a Kirilo Budanov. Algunos activos ucranianos se creen James Bond. El oso está despertando. Gracias por su atención. Esto fue Geovision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.